podrá combatir a los cárteles en territorio extranjero. Claudia Sheinbaum señala que habrá cooperación, no invasión. Detienen a un implicado en el asesinato del delegado de la FGR. Muere en accidente automovilístico Luis Armando Reynoso, hijo del exgobernador de Aguascalientes y su pareja. Dan el último adiós a Fernandito. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Latin America's got a lot of cartels. They've got a lot of drugs flowing. So, we want to protect our country. We have to protect our country. Colaboramos, pero no va a haber invasión. Está descartado, absolutamente descartado. Esta noche se confirmó la muerte de Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Vamos directamente con nuestro corresponsal, Liberto Ureña, quien nos tiene todos los detalles, toda la información. Liberto, muy buenas noches. ¿Qué tal, Elita? Muy buenas noches. Justamente como tú lo mencionas, en este momento nos encontramos en la carretera que conduce de lo que es León hacia Aguascalientes en el kilómetro 85. Comentarte que lamentablemente este accidente se dio cerca de las 7 de la noche y te puedo confirmar que en el lugar lamentablemente pierde la vida el hijo de Luis Armando Reynoso Femat, como tú lo decías, Luis Armando Reynoso López y su pareja de nombre Paulina. Comentarte que en este lugar pues se encuentra un fuerte dispositivo de seguridad y también se encuentra en este lugar lo que es el exgobernador de Aguascalientes. Una persona más resultó lesionada que fue llevada a recibir atención médica. Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes viajó hasta este punto para llevar al chofer que se encuentra lesionado a un hospital en la capital hidrocálida. Comentarte que pues todavía se encuentran lamentablemente los cuerpos de estas dos personas a un costado de la carretera. Se salieron del camino y fue prácticamente un recorrido de 90 metros el que hicieron ya fuera de la cinta asfáltica para impactarse con uno de estos lugares que hay para que el agua pueda pasar de la carretera de un lado a otro. Lamentablemente en este punto es donde se impactan y pierden la vida en el lugar. Luis Armando Reynoso López era director de Capital City, una importante constructora en Aguascalientes y desarrolladora de proyectos. Tenía 39 años, en unos meses se iba a casar precisamente con esta persona de nombre Paulina, con la que pues lamentablemente pierde la vida, Elisa. Uy, Liberto, entonces confirmado, pierden la vida tanto Luis Armando como Paulina, quienes sí iban a contraer matrimonio próximamente, muy jóvenes. En este tremendo accidente estamos viendo las imágenes, estamos también viendo el operativo que se desplegó y continúa en el lugar para finalmente recuperar los cuerpos de Luis Armando y Paulina. Y entonces me comentas que el chofer quedó herido y fue trasladado al hospital, ¿verdad? Así es, aunque nos encontramos todavía en territorio de Jalisco, comentarte que fue un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. Inclusive se encuentran elementos de la Policía del Estado de Aguascalientes acompañando al ingeniero Luis Armando Reynoso, que se encuentra en el lugar, pues precisamente para llevar a cabo todo lo que tiene lamentablemente que llevar en estos casos. Y prácticamente nos encontramos a 4 kilómetros de lo que es la caseta del municipio de Encarnación de Díaz, donde fue este lamentable accidente, Lisa. Y para ubicarnos más o menos, Liberto, ¿a qué altura son? Son 4 kilómetros antes de esta caseta y todavía en territorio de Jalisco, más o menos, ¿a cuánto de Aguascalientes, Liberto? Así es, nos encontramos exactamente a 4 kilómetros de lo que es la caseta de Encarnación de Díaz, viniendo en este caso de León hacia Aguascalientes. Prácticamente después de la caseta serán aproximadamente unos 15 kilómetros, 20, para ya ingresar
al estado de Aguascalientes, prácticamente estaban a punto de llegar. Lo que nos mencionan personal aquí de manera extraoficial es que estaba lloviendo fuerte y esto pudo haber provocado que el conductor perdiera el control porque prácticamente sale de la cinta asfáltica. En ese punto donde sale no hay estas vallas de contención que están en las carreteras y fuera ya en la maleza recorre aproximadamente 100 metros el vehículo, pues impactándose ya con este paso de agua que te comento. Sí, porque se ve el asfalto, como lo mencionas, ha estado lluvioso, hay que esperar, por supuesto, los peritajes, pero vemos que sale, cae y todavía a esa hora había luz, ¿verdad, Liberto? Sí, el reporte empezó cerca de las 7 de la noche, pero debido a las personas en este caso que estaban involucradas, tardó un poco en fluir la información y para poderla confirmar ya con toda la certeza, pues ya en este punto de la noche en que ya podemos comentarte, Belisa. Bueno, estaremos muy pendientes. Luis Armando, Paulina pierden la vida en este accidente. Estamos en contacto, Liberto, si nos lo permites. Muy buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Y las redes y las reacciones comenzaron desde muy temprano con este otro tema, y es que el New York Times reveló que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Pentágono en secrecía, le autorizó usar las fuerzas militares en contra de los cárteles en América Latina. La orden proporciona una base oficial para que Estados Unidos opere de manera directa en mar y suelo extranjero. Esta tarde, Donald Trump, después de todo lo que se dijo y que si sí, que si no, y si se confirmaba, él mismo confirmó y defendió la decisión. Tells where? Central Latin America. Well, Latin America's got a lot of cartels. They've got a lot of drugs flowing. So, we want to protect our country. We have to protect our country. We haven't been doing it for 4 years. And we love this country like they love their countries. We have to protect our country. So, we're playing a tough game, but we'll have more to say about that soon. Yes. La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no entrarán a territorio mexicano. Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Está descartado, absolutamente descartado. Cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso. Entonces no, incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, indicó que ambos países conforman un frente unido en el combate a los cárteles, pero siempre con respeto a las soberanías y en un tono de cooperación. Señaló que México y Estados Unidos enfrentan al enemigo común, que son los violentos cárteles. Por ello, seguirán trabajando en conjunto para hacerles frente. Johnson precisó que Estados Unidos no actuará solo, sino que buscará construir un frente conjunto e inquebrantable con México para defender a sus ciudadanos. Y anoche, en entrevista para el canal World Over, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que los cárteles dejarán de ser tratados como simples pandillas. Bueno, ¿y qué se dice? ¿Qué significa esto? Esta información que saca de New York Times, lo que dice el propio presidente Donald Trump, estas últimas declaraciones que hemos escuchado. Roberta Garza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querida Roberta. ¿Qué tal, Elisa? Pues mira, sí, yo creo que es importante aclarar específicamente cuáles son las posibilidades del presidente norteamericano, Donald Trump. O sea, que legalmente, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Exacto. Sí. No vamos a tener, evidentemente, una invasión en donde vamos a ver soldados con las botas en suelo mexicano. Eso no va a suceder. Lo que podría suceder, no podemos saber si va a suceder o no, porque también en la presidencia, tanto la de Sheinbaum como la de Donald Trump, son dos de las administraciones más opacas de las épocas recientes. Entonces no sabemos realmente qué está pasando con ninguno de los dos bandos. En este caso, evidentemente, no va a haber soldados americanos entrando a suelo mexicano con armas, tumbando tejabanes y arrestando. No va a haber eso. Lo que puede haber es
golpes con drones armados. Ya hemos tenido, digamos, supervisión o labores de espionaje por parte de drones de la CIA, que nuestra presidenta desestimó y dijo que sí, que estaba enterada ella, que eran parte de los acuerdos de inteligencia entre los dos países. Eso está bien. Pero ya hemos tenido drones norteamericanos volando sobre el territorio mexicano para ver para, digamos, espiar o obtener inteligencia respecto a los cárteles. Eso no es ninguna novedad. Que puedan tener ahora fuerza letal es una de las posibilidades del acto de terrorismo. No tiene, digamos, sí tiene precedentes, pero serían golpes legalmente delicados. O sea, tuvimos, por ejemplo, dos de las incursiones militares de Estados Unidos en territorio extranjero amparados en la ley de terrorismo o en esta declaración de terrorismo han sido, por ejemplo, la de Bin Laden en el 2011 con Obama, y las de Panamá con George Bush padre con Noriega. Cuando fueron a arrestar a Noriega, directamente fueron a Panamá y lo sacaron a patadas, ¿no? Al presidente entonces de panameño, a Noriega. Que si esto podría suceder en México, de poder sí se podría. Es difícil que suceda. Yo veo más bien la intención de Trump de atacar con drones. ¿Qué puede atacar con drones? Pues laboratorios de fentanilo, pues puede hacerlo, no le va a servir de mucho. No es lo mismo usar drones para bombardear, como los usó, por ejemplo, Obama muchísimo en la guerra contra el terrorismo islámico, sobre todo en Afganistán. Hubo miles y miles de órdenes, pero no es lo mismo mandar a un dron a bombardear una caverna en una cordillera remota buscando a alguno de los jefes terroristas islámicos, que bombardear a 5 o 10 minutos de Culiacán. Es muy diferente hacerlo. Ahora, la otra podría ir directamente, como lo hicieron en Afganistán muchísimo, sobre capos de narcotráfico, amparados en que son terroristas, como efectivamente lo hicieron durante las administraciones pasadas, incluso hasta la actual Donald Trump, en donde con drones van y matan, operaciones que ellos llaman quirúrgicas, y mandan una bomba y directamente van a matar a la persona que ellos quieren. O sea, en este caso, los digamos, operativos terroristas islámicos en Afganistán, Pakistán, sobre todo en Afganistán. ¿Podría suceder lo mismo en México con algunos de los capos que quedan pendientes de arrestar? Pues sí. La otra es también operaciones en mar. O sea, la Marina estadounidense podría detener submarinos, detener barcos, checar si tienen cargas de cocaína o cargas de pastillas, podrían hacerlo. Eso sería la posible manera en cómo las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían tener injerencia en mares o suelos mexicanos. Es que abre no vaya a suceder. Sí, exacto. Lo que pasa es que abre un abanico de posibilidades, ¿no? Eso es lo que está buscando, dependiendo de el tipo de acción que quiera hacer. Seguramente, como lo ha dicho la presidenta, pues están en constante comunicación y colaboración, pero si en algún momento requieren pues sobrevolar alguna región o bien detener algún barco, o bien pues extraer a alguien en particular, no sé, Roberta, o sea, simple y sencillamente se abren posibilidades para las estrategias que se quieran implementar, ¿no? Y además creo que habla de en el extranjero, es decir, no sé si incluso puedan llegar a Venezuela, por ejemplo. No sé. Bueno, acuérdate de la declaratoria reciente en donde que también es un poco la chunga, ¿no? De decir, ofrecemos 50 millones de dólares por quien nos ayude a la captura lograr la captura de Maduro en Venezuela, porque ha sido nombrado jefe del cártel de los soles. La chunga, pero en una de esas alguien sí se gana sus 50 millones de dólares. Pero es que, Elisa, el punto es que todos sabemos dónde está Maduro. Sí, es mediático, es ruido. Todos lo sabemos, ¿no? El punto es que esto quizá incentive a alguno de sus generales a entregarlo, como hicieron los chapitos con el Mayo. Claro. Bueno, por 50 millones de dólares, pues yo también me la aventaba. Que vaya a ser fácil, no es fácil. Pero es un poco más simbólico el asunto, porque de nuevo todos sabemos dónde vive Maduro. Entonces, pues, no es como que ayuda a su detección y captura, pues no es precisamente el punto, no aplica, ¿no? Pero bueno, el asunto es ese, que estamos viendo acciones sin precedente en ninguna
presidencia estadounidense, que ahorita no sabemos cómo vaya a reaccionar, si vaya a reaccionar, qué vaya a pasar. No sabemos realmente cuáles son las acciones efectivas que vaya a tomar Donald Trump con el ejército, con sus ejércitos, el ejército norteamericano, sobre suelo mexicano. No lo sabemos, quizá nunca pase nada. Exacto. Pero bueno, tenemos que estar a la espera porque realmente... Sí, o de qué tamaño. Estamos en una época sin precedentes. Exacto. Donde todos los canales reconocidos diplomáticos pues no han servido o no, claro, ya no siguen sirviendo de mucho. O de qué tamaño va a ser la acción que implementen a partir de esta posibilidad y de esta opción que ya tienen con la decisión que ha tomado Donald Trump, ¿no? A lo mejor simple y sencillamente sí, atrapan a alguien más, un pez gordo, lo que sea. Y bueno, activamente participando ya Estados Unidos, y dirán como en otros momentos que ha sido una colaboración, como también se ha dicho en otros. Es decir, vamos a ir viendo muchas formas, muchas maneras, simplemente está esta opción, pero sí no implica que, la invasión, digo, también es eso, así como hay exageración allá de 50 millones de dólares por mes, y todos sabemos, es una exageración, así que no nos invadirán, no, es que tampoco, eso no va a suceder. Son retóricas a partir de hechos que no sabemos exactamente cómo se vayan a desarrollar, ¿no? Exacto. Pero bueno, la posibilidad que hubiera sido impensable en cualquiera de las presidencias hasta esta, pues ahora está abierta, ¿no? Sí, totalmente, querida Roberta. Pues estaremos muy pendientes, sigamos en contacto. Qué gusto saludarte como siempre. Muy buen fin de semana, querida Roberta. Igualmente a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Y miren, sobre esto exactamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México coincidió con lo dicho por la Embajada estadounidense sobre el trabajo conjunto, respetando la soberanía de ambos países, lo que estamos platicando. Bueno, ya está el comunicado oficial hace unos momentos, y en este comunicado señala la Cancillería que cada país deberá de trabajar para atender las causas que provoca la violencia que genera el tráfico de drogas y de armas. Además, reiteraron que México no aceptará que las fuerzas militares estadounidenses realicen actividades en nuestro territorio. Y luego de que ayer se dio a conocer precisamente lo que hablábamos ahorita con Roberta Garza, de que Estados Unidos ofrece $50 millones por información que lleve a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otras cosas por vínculos con el cártel de Sinaloa. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en México no se investigan estos nexos. Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada. Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestre. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello. Y por cierto, como le hemos informado de otros casos, como sucedió con el Chapo, que mandó una carta al juez Brian Cogan pidiendo mejores condiciones, en fin, y que no había podido estar en contacto. Hoy la defensa del fundador del cártel de Guadalajara, de Rafael Caro Quintero, solicitó formalmente al juez Bloch que se le retiren las medidas que lo mantienen incomunicado casi por completo en esta prisión metropolitana de Nueva York. Su abogado Mark DeMarco aseguró que la Fiscalía estadounidense no ha presentado ningún argumento válido para mantener aislado de esa manera al capo hasta hoy. El único contacto con su familia en México lo hizo a través de 2 llamadas telefónicas, y el abogado aseguró que está en riesgo de sufrir daños psicológicos y físicos. Y en Tamaulipas fue detenido Jared Roberto, presunto miembro de la facción criminal Los Metros del Cártel del Golfo, señalado por el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Reynosa, Ernesto Vázquez. La dependencia informó que las investigaciones permitieron ubicar un vehículo utilizado por los agresores, y a partir de esa evidencia se logró la detención. Mediante peritajes también indica la autoridad que se ubicó y revisó el celular del detenido, y que esto reveló información que lo vincula de forma directa al crimen. Y este asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Reynosa, Tamaulipas,
Evidencia muchas cosas, entre ellas pone en relieve la alianza entre los Metros y el cártel Jalisco Nueva Generación también. Investigaciones del gobierno estadounidense han documentado las operaciones de robo de combustible del cártel Jalisco en Tamaulipas. El primer detenido, este hombre que acabamos de comentar, mantiene alianzas con ese cártel según informes de la propia DEA. Una de las líneas de investigación es el operativo en contra del huachicol allá en Tamaulipas. Una pausa y volvemos con más información. Y el día de hoy se llevó a cabo la primera audiencia de los detenidos por el secuestro y asesinato de Fernandito. Es que me perdoné porque no estuve con él. Que espero que él descanse en paz. Fernandito tenía 5 años. 5. Un niño que apenas estaba aprendiendo a dibujar las letras de su nombre, cuando la muerte lo encontró amarrado y violentado. Lo mataron por 1,000 pesos. Lo mataron porque nadie quiso escuchar a su madre. La historia comenzó el 28 de julio en La Paz, Estado de México. Ese día, Carlos N., Ana Lilia N. y Lilia N. llegaron al domicilio de Noemí Gómez, madre de Fernandito, ubicado en Colonia Ejidal El Pino, municipio de Los Reyes La Paz, para exigir el pago de un préstamo de 1,000 pesos. No eran prestamistas, se conocían, pues tiempo atrás Noemí vivió en una vecindad en la que ellos habitan, ubicada en calle Carmen Cerdán, a tan solo 600 metros de distancia de su actual vivienda. Noemí, una mujer con discapacidad y quien es madre soltera, les dijo que no tenía el dinero. Fernandito los vio discutir y salió a ver qué pasaba. Fue entonces cuando lo arrebataron de su casa, de su mundo. Se lo llevaron como una garantía humana. Un niño de 5 años arrancado de los brazos de su madre para cobrar una cifra que, en otro contexto, no pagaría ni un par de zapatos. Desde ese momento comenzó la otra pesadilla, la institucional. ¿Qué es lo que te haga gustito por mi niño? Es lo único que yo quiero que te haga gustito por mi niño. Noemí fue ignorada. Desesperada acudió el 3 de agosto al Ministerio Público de Los Reyes La Paz. No la atendieron. Al día siguiente, el 4 de agosto, fue a la Fiscalía de Nezahualcóyotl. Tampoco la escucharon. La mandaron de regreso a Los Reyes La Paz, a Ciudad Mujeres. Ahí, al fin fue escuchada. Logró levantar una denuncia formal. Ese mismo día las autoridades actuaron. Fueron al domicilio de los agresores con un gran operativo policial. Pero Fernandito ya no respiraba. Estaba metido en un costal con el cuerpo tan golpeado, tan descompuesto, que su familia no pudo reconocerlo. La autopsia reveló heridas en espalda, tórax y piernas. La causa de muerte fue una fractura cráneoencefálica, hecha con un martillo. De acuerdo con autoridades, el niño podría haber muerto el 30 de julio, es decir, 2 días después del plagio. Habrían ocultado entonces el cadáver durante 5 días. Carlos N., Ana Lilia N. y Lilia N. fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público y posteriormente llevados al penal de Nezahualcóyotl. La primera audiencia en su contra ya fue efectuada y se les dictó prisión preventiva justificada. Por este caso se abrieron 3 carpetas de investigación, una por privación ilegal del menor en la Fiscalía Regional de Los Reyes La Paz, otra por desaparición de personas en Ciudad Mujeres de Los Reyes La Paz, y una más por homicidio en la Fiscalía Especializada. En la primera audiencia, Lilia N., una de las implicadas, refirió que el niño se pegó en la cabeza al salir de bañarse. Al respecto habla Fabiola Villa, abogada de la víctima. Se quedan ellos ahí por una medida cautelar de prisión preventiva justificada por el alto nivel que tienen de peligrosidad. Entonces esto nos quiere dar a entender que pues sí hay que temerles, ¿no? Será el próximo lunes cuando se defina si serán vinculados a proceso. Hoy hay altares para Fernandito afuera de su casa y en un parque cercano, justo donde solía jugar. Tenía 5 años, no entendía de deudas, ni de amenazas, ni de burocracias, esas que ignoraron el llanto de una madre. Ahora, su familia solo espera que se haga justicia. Darwin Méndez. Y vamos con nuestro compañero Emanuel Morales, que nos tiene más detalles sobre este caso. Emanuel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Elisa, te saludo con gusto. Así es, comentarte que este viernes se llevó a cabo el velorio del pequeño Fernandito de tan solo 5 años de edad, que recordemos que lamentablemente perdió la vida a causa de una deuda de 1,000 pesos. Esto ocurrió aquí en el municipio de Los Reyes La Paz. El velorio ocurrió en la colonia Lomas de San Isidro, a poco más de 1 kilómetro de donde fueron hallados sus restos. Comentarte que pues principalmente los familiares, los vecinos, fueron quienes apoyaron
recibieron a la familia con una carpa, una carpa humilde, que en la calle, con comida, café, pan y flores, pues señalaron que no hubo apoyo de las autoridades, ni locales ni estatales. Esto solamente pues brindaron el féretro del pequeñito, y solamente también, bueno, pues presencia de policías municipales que pues conforme avanzó el día se vieron. Esto fue con el único apoyo que contó la familia del pequeño Fernando. Se espera que el sepelio del menor se lleve a cabo la mañana de este sábado en el Panteón Municipal de los Reyes La Paz, y comentarte también que pues hicimos un recorrido por varias colonias, quienes pues ya conocen esta historia, porque tanto su madre Noemí como el pequeño Fernandito pues vivieron alrededor de al menos 3 colonias: Geovillas, también Ejidal del Pino y Lomas de San Isidro, donde ya era conocido el pequeño Fernandito, pero también quienes nos platicaron los habitantes de estas localidades acerca pues de los presuntos asesinos del pequeñito, quienes trabajaban poniendo los puestos de varios tianguis de esta zona, de estas colonias, y sobrevivían con el dinero que les daban. Sin embargo, algunos los describen como personas pues un tanto hurañas, e incluso pues principalmente tanto la madre Ana N como la hija Lilia N incluso las catalogan como agresivas. Esto fue lo que nos comentaron. Sí, ayudaban a armar los puestos. Yo sé que ayudaban a armar los puestos, pero nada más hasta ahí. Sí. ¿Conflictivos, agresivos? No, para nada. Bueno, a lo que yo veía, no. Pues sí, estoy sorprendida, ¿no? La verdad. No, nunca me imaginé, nunca me imaginé que fueran así. Se veían muy tranquilos. Es el que ayudaba aquí en el tianguis. La señora, pues, casi no. De hecho, él se deja manejar por ella. Ella es la que manda, es la que hace, ella y su hija. Tomás, ella tuvo otras 2 pequeñitas fuera de con este señor. La que agarraron con ella es su hija con el señor. Son la familia completa. Pero aparte de eso, ella se juntó con otra persona, se fueron de aquí y tuvo otras 2 nenitas que también las maltrataba. Ahora, Elisa, actualmente nos encontramos en la colonia Geovillas, aquí en este memorial que colocaron los habitantes. Estamos a 600 metros, donde se encuentra el Jardín de Niños Juan Luis Vives, donde el pequeñito cursó su 2º año de preescolar. No obstante, comentan algunas madres de familia que también llevaban a sus niños a la misma escuela, que el pequeñito pues ya llevaba varios meses que no acudía a este plantel. Así nos lo comentaron. Yo lo ubicaba porque iba aquí en el kinder de la zona. Solamente veía a su mamá, pues sí, un niño tranquilo. Vi que será el medio año anterior, o sea, el primer semestre de la escuela. Ajá, en el inicio de año, la verdad, sí, no lo noté que... ¿Qué fuera? O sea, ¿dejó de ir? Sí. ¿Dejó de ir a la escuela? Ahora, en este memorial pues que la gente colocó, ya vinieron a dejar también algunas ofrendas como pan, como comida, algunos dulces. Vemos también por ahí principalmente flores, bastante flores, y también bastantes veladoras, quienes los habitantes de estas localidades, Geovillas, San Isidro y del Pino, vinieron a colocar aquí en memoria de Fernandito, pero principalmente el clamor y la exigencia de justicia para el pequeño Fernandito. El reporte que tengo, Elisa. Gracias por el mismo, Manuel. Buenas noches. Una pausa y volvemos. Después de que se difundió un video, bueno, se han difundido muchas cosas en relación a esta pareja, pero bueno, sobre en particular la asistencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa, la diputada del PT, Diana Karina, en una fiesta exclusiva de la Fórmula 1, cuyos boletos pues cuestan alrededor de 170,000 pesos, indican. Gutiérrez Luna aclaró que los boletos fueron cortesías otorgadas por el Club 51, las cuales no representaban un beneficio económico y por tanto no infringe ninguna norma legal, porque no pueden recibir regalos, no pueden recibir cortesías, no pueden recibir nada. Bueno, vamos viendo. Pero bueno, ante esto, el Club 51 confirmó en sus redes sociales lo dicho por el diputado. Pues sí, les dio esas cortesías. Señaló que el evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgan cortesías a diferentes personalidades. Pero minutos después, el propio club eliminó su cuenta de X. Y bueno, y el martes en este espacio platicamos con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El miércoles con Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena. Y en un momento más
hablaremos con Federico Doring, diputado de Acción Nacional. Quienes tienen compromiso con el crimen organizado son los que entregan la patria, son los que entregan la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos. Nosotros hemos denunciado con firmeza, con contundencia, lo que sucede en nuestro país, Elisa, y lo que sucede es lo que hoy ustedes consignan también, los asesinatos en Veracruz, lo que sucedió en Tamaulipas, granadas, coches bomba, drones bomba, es el narcoterrorismo en México. Eso nunca había sucedido y por eso denunciamos aquí. Y hay algo muy importante, Elisa. Nosotros hacemos señalamientos firmes y contundentes basado en la información y en los hechos. Medios nacionales, el New York Times, Wall Street Journal, señalando a políticos mexicanos, el caso claro, abierto, que está en todos los medios, que es el del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, que mientras fue gobernador del estado de Tabasco, un jefe criminal era el secretario de Seguridad Pública, hoy perseguido, y posteriormente se destruyó el estado de Tabasco en seguridad, y posteriormente fue el hombre más cercano del expresidente López Obrador, donde el crimen organizado en esos 6 años se apoderó parte del territorio nacional. Entonces, esa es la denuncia que hemos hecho en México y de manera contundente lo haremos en los organismos internacionales. El carácter opositor de Alito da risa. Sí. Es una degradación opositora esa. O sea, no nos hace... Ya quisiéramos que el país tuviera realmente hombres y mujeres con una altura mayor para ser opositores, pero él es la degradación opositora. Oye, en realidad, él me merece todo el respeto, pero... ¿Quién cree en él? ¿Tú? Nadie cree en Alito, o sea, es una cosa que da risa como opositor. Bueno, y además ni en el sexenio pasado, ni en este sexenio ha habido una sola persona que por su carácter opositor haya sido juzgada y haya sido encarcelada, entonces no pueden venir con ese argumento. Nosotros no perseguimos opositores, queremos que se castigue a los delincuentes. Bueno, y vamos cerrando la semana con el diputado Federico Doring. Gracias por acompañarnos, Federico. Gracias por la invitación. Intenso, ¿no? Digo, está caldeado el ambiente político por la información misma, por supuesto. ¿Y cómo está el ambiente ahí en la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados está bien, es bastante mejor que en el Senado. O sea, claro, está el incidente Cuauhtémoc Blanco y nosotros también tuvimos un episodio muy bochornoso ahí. Pero, comentó Ramírez Cuellar que se equivocaron al no desaforar a Cuauhtémoc Blanco, lo comentó justo esta semana. Pues a toro pasado, fíjate, pero yo diría que hay mucho cinismo en él, porque se dicen muy acongojados y arrepentidos. ¿Y dónde está la Fiscalía de Morelos? El pretexto es que había que rehacer el asunto. Y como nosotros dijimos en su momento, acuérdate cómo empezó este sexenio, cuando hubo un caso muy desafortunado en Querétaro de una adolescente a la que habían violado y embarazado y que querían criminalizar. Y ahí sí, la secretaria de la Mujer, Citlali, y la presidenta Sheinbaum perfectamente acudieron, ¿no? Sí. A reivindicar los derechos de la mujer y que no se le revictimizara. Y en el caso de Cuauhtémoc Blanco, nada. No se han parado en Morelos para brindarle apoyo a la víctima. Entonces yo no les creo. La verdad es que creo que tienen la convicción de protegerse muchos unos a otros. Y lo vimos con Adán Augusto. Se tardaron 3 semanas en dar un debate. Estaban ahí escondidos en nombramientos diplomáticos y en 10,000 cosas. Usaron al bufón legislativo de Fernández Noroña como censura en la mesa directiva, pero finalmente, aunque sea con megáfonos, pero los doblamos y tuvimos un buen debate. Oye, y bueno, todo esto aderezado con el tema de los viajes, el tema de dato protegido, el tema de sanciones contra la ciudadanía, ¿no? Y todo se va politizando, ¿no? Digamos, escuchamos posiciones muy distintas sobre un mismo tema, y no sé si esto va a permear también en todo lo que viene en el Congreso, porque pues se presentarán iniciativas muy importantes que van a tocar la vida democrática del país, y también pues esperemos que también el tema de seguridad y de justicia, porque sobre todo de justicia, porque no tocaron a las fiscalías, y nos comentaba Ramírez Cuellar que está pendiente y tienen pensado el tema de reformas a las fiscalías, auditorías y muchas otras cosas
¿Cómo va a ser una aplanadora de Morena y aliados, o va a haber algún tipo de diálogo, o continuarán las confrontaciones, Federico? Yo creo que hay dos cosas que distinguir. Cuando las iniciativas fueron del famoso Plan C, cuando había una consigna presidencial, pues no hubo diálogo, hubo una mayoría mecánica. En las otras, cuando no en la Cámara, sí ha habido cierta disposición a discutirlas. Te pongo un ejemplo, la de los empleados de los repartidores, ¿no? De estas todas aplicaciones que celebran horas no se pueden. En esas aceptaron algunas propuestas de la oposición. Hay gente en la Cámara que hace política, hay gente que se dedica a sabotear a esos que hacen política dentro de Morena, pero nosotros... O sea, dentro de Morena sabotean a los propios integrantes de Morena, o del a los movimiento. Que intentan hacer política, a los que intentan dialogar, nunca falta algún recalcitrante que sabotea, que injuria, que dinamita lo que pudo haberse hecho mejor. Pero yo sí debo decirte una cosa. El ambiente en la Cámara de Diputados, cuando en la Jucopo, con el diputado Monreal, es infinitamente distinto al que hay en el Senado. O sea, el diputado Monreal ha construido, aunque nos aplican las mayorías artificiales que tienen, pero algo muy importante, cuida la forma. O sea, no se calla. Yo debo de reconocer de Sergio Gutiérrez dos cosas. Que tiene una vida que no puede acreditar en términos económicos, pero que no es un tipo que te ande censurando, no te apaga el micrófono, no te interrumpe, no te avasalla, no es grosero. O sea, ¿sí ves una diferencia entre Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña? Abismal. Entre Monreal y Adán Augusto López. Sí, porque incluso lo que se acuerda con Monreal se respeta por Sergio. En el Senado eso no pasa. Lo que se acuerda en la Junta de Coordinación Política, si le conviene al mentecato de Fernández Noroña, lo respeta, y si no, no. Te pongo un ejemplo. La Junta de Coordinación Política y oficios de Adán Augusto, que le pidió que acreditara al senador del PAN, Marco Cortés, para un viaje a el Parlamento Europeo. Y decidió, acuérdate, que como no le gustaba lo que opinaba de Morena en foros internacionales el PAN, por sus pistolas no lo acredita. Entonces, eso no pasa en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, si nosotros tenemos un acuerdo con Monreal, ese acuerdo suele honrarse. Ha habido una o dos cosas menores que sí, a ver, así pasa esta chamba. Elisa, hay un pleito en el Pleno, se convulsionan las cosas y se puede descargar algo que se tenía hablado, pero porque está ya una crisis. No porque deliberadamente alguien incumple su palabra o saca su mezquindad humana para complicarle el trabajo a alguien más. ¿Podemos en ese sentido pensar que la discusión sobre lo que viene de la reforma electoral, todo este tema de las plurinominales, o qué va a pasar con las consejerías electorales, con sus propios institutos, más, por supuesto, toda la reforma político-electoral, ¿no? Va a ser como muy amplia, me parece. ¿Puede llegar a buen puerto? ¿Ves esta intención de abrir el diálogo? Depende de si la Secretaría de Gobernación honra su palabra o no. ¿Qué dijo la secretaria? Cuando se discutió la reforma del nepotismo famoso, le hizo un reclamo el coordinador del PAN, Elías Lisha, en la Jucopo, pues de que nunca se habían hecho antes reformas electorales sin hablarlas con las fuerzas políticas, mucho menos con la oposición. El mismo escenario en el que estamos ahorita. Y ella dijo en la Jucopo, delante de todos los coordinadores y vicecoordinadores, que empeñaba su palabra. Que nunca más, Elisa, nunca más en este sexenio se iba a hacer una reforma electoral que no se hablara con la oposición específicamente y por ende con las fuerzas políticas, como también el PT y el Verde. Si se honra esa palabra, si esto que crearon, que a mí no me gustan muchos de los perfiles de la comisión creada, pero si eso es solo un diagnóstico y ella logra honrar su palabra y hay un espacio para sacar una reforma bien hecha que no sea de revancha, yo estaré muy reconocido. Te diría que esa sería nuestra prioridad, fundamentalmente ahorita, sacar al narco y al huachicol fiscal de las elecciones. No queremos más Sergios Carmona inyectándole dinero a las campañas. Aguante del testimonio de Jocelyn Hernández de que el Chapo Isidro llevaba las maletas ahí a la campaña de Rubén Rocha cuando Américo Villarreal era el delegado de Morena. No queremos eso. Tremendo. No queremos ajustes de cuentas entre políticos que pactan con el narco y les incumplen. No queremos políticos que pierdan las visas por relaciones digamos... O sea, sí van a poner en el centro el tema de la seguridad y, por supuesto, y de la equidad, porque te dicen que hay que abaratar las elecciones.
Pero te voy a decir qué hizo Claudia Sheinbaum. Equidad en relación, perdón, Sí. a las pluris te refieres o equidad en general. No, equidad en general. En la contienda. Porque, o sea, es antidemocrático. Sí. Fíjate la maña, ¿no? Dicen, no va a haber dinero para los partidos. Y entonces, claro, como a los de Morena los están financiando, los del huachicol fiscal y tienen pactos con el narco, pues no necesitan dinero público. Y eso es muy peligroso, porque ¿cómo son los sistemas democráticos donde no hay financiamiento público? Verbigracia, Estados Unidos. Los diputados y senadores asumen compromiso con actores privados para defender temas específicos. Eso no es sano para la democracia. Pero yo diría, por supuesto, ahora Morena tiene estas mayorías, estas gubernaturas, esto, y nos centramos en lo que está sucediendo por el poder que tienen y que han tenido en las últimas elecciones, y hablamos de este financiamiento por parte del crimen organizado, pero la realidad es que hay de todos los partidos políticos. Las historias se han contado a través de los años, por supuesto ha cambiado las formas, la intensidad, el volumen, el impacto, ha ido creciendo la desgracia del crimen organizado en nuestro país. Entiendo Sin eso, duda, pero y nosotros tuvimos a la Chapo diputada, que nos infiltraron a la Chapo diputada en Sinaloa. A ver, no lo voy a negar. Nada más que, ¿qué ha pasado? Antes tenías manzanas podridas que permeaban a los partidos. No tenías al partido creando un cártel como la barredora desde el gobierno. O sea, había políticos que se corrompían y pactaban con el narco. No el narco incubado desde el gobierno. Es una enorme diferencia. Hemos hablado aquí de los testimonios en municipios con el libro de Manu Ureste de Vivir con el Narco. Y es impresionante cómo deciden, sobre todo a nivel municipal, y tienen que pedir permiso las candidaturas al grupo criminal que controla. Los candidatos tienen que pedir permiso para visitar algunas zonas, tienen que avisar. Entonces yo he dicho que esto ha ido escalado porque si antes tenían que sobornar a los políticos para que se hicieran de la vista gorda, después cooperaron. En el juicio de García Luna, el Grande dijo, hay dos tipos de policías, a quienes nada más les pagamos y se hacen guajes, bueno, no lo dijo así obviamente y no hace nada, y a quienes colaboran y cooperan. García Luna era de los segundos. Entonces, esto fue incrementando, porque no únicamente eran sobornos, después ya cooperan, y ahora ya estamos viendo que son gobiernos en distintos municipios, en distintas regiones. Sí, coincido con lo que has dicho plenamente, y todavía peor, porque ahora tú ves que el hermano de Hernán Bermúdez, el de la barredora, es contratista de Dos Bocas y del Tren Maya. Entonces, ¿qué está pasando que es todavía peor? No solo de las obras emblemáticas. Claro. Y le crean empresas en la notariada de Adán Augusto, como esta de apuestas digitales. ¿Tú te imaginas cuánto dinero pueden lavar los narcos en una empresa de apuestas digitales donde todo el mundo apuesta y no le atina a los eventos deportivos? Y luego, si les das contratos tú, de las obras emblemáticas, les estás dando un vehículo financiero para lavar su dinero y para tener solvencia de cierto patrimonio lícito para ocultar todo el que es mal habido. Si se comprueba todo esto, sí estamos hablando de una historia de Pero los contratos ahí están, y no han podido refutar que con el hermano, el que es casi vecino de García Luna, es el contratista de Dos Bocas y del Tren Maya. Pues sigamos hablando de esto y muchos temas, Federico. Claro, muchísimas gracias. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y volvemos. Higinio Robles, bienvenido, querido Higinio. Querida Elisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buena noche a ti y a todo el auditorio. Fíjate que ayer terminó la primera fase de la Leagues Cup. Un balance medio negativo también para varios equipos mexicanos. Sí, ahora sí que mal parejo, ¿no? Sí, un mal parejo, como bien lo mencionas, para la mayoría de equipos. Imagínate pensar que América, Monterrey, Cruz Azul, Chivas, Pumas se quedaron fuera. Sí, prácticamente todos. Oye, pero nos tienes imágenes exclusivas. Sí, fíjate que buenas noticias para el americanismo, porque acaba de llegar este refuerzo francés de nombre Alan Saint-Maximin. Viene procedente del fútbol de Arabia, un atacante de 28 años. Ahí lo vemos, mira, imágenes de nuestro compañero Israel Nava en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Va directamente, exactamente, tendrá 3, 4 minutos que acaba de salir. Ahí vemos que ya está empezando a dar incluso sus primeras reacciones. Mañana estará presente en el Estadio Ciudad de los Deportes en el partido entre América y Querétaro. Pues estaremos muy pendientes. Gracias, querido Higinio. Feliz fin de semana, Elisa. Feliz fin de semana, pues sí, porque ya, miren, me despido. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Nos vemos el próximo lunes y ya es viernes.
Buenas noches. Soy Manuel Somoza y voy a dar mi reporte económico-financiero del 8 de agosto del 2025. No hubo grandes referencias económicas en el mundo, sin embargo, los mercados bursátiles avanzaron. Esto fue producto de que la expectativa de baja de las tasas de interés en Estados Unidos parece ser una realidad. El 90% de las probabilidades es que haya 3 bajas a partir del mes de septiembre. Esto evidentemente es música para los mercados bursátiles. El cambio tan importante en esta decisión de la Fed obedece a los malos datos económicos que salieron la semana pasada, sobre todo la debilidad del empleo y el hecho de que el sector servicios se haya estancado en el mes de julio. Así, el Dow ganó 0.47, el Standard & Poor's también ganó 0.78, el Nasdaq adelantó 0.98, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pequeña contracción de menos 0.33, en la zona euro las economías y los mercados avanzaron 0.19 y también en la zona de área Pacífico las bolsas tuvieron una pequeña contracción del 0.08. El dólar cerró en 18.56, perdió 4 centavos con respecto al día de ayer porque se revaluó el dólar. El euro también se revaluó, ayer estaba a 1.16, a 1.14 euros por dólar y hoy cerró en 1.16. Las noticias más relevantes fueron, primero, que Trump impuso un impuesto a la importación de oro en Estados Unidos bastante importante, lo cual hizo que el metal subiera por arriba de los $3,500 la onza. Sin embargo, después rectificó y dijo que este impuesto no procedía y el oro volvió a caer a los $3,478. Lo más importante en la geopolítica es que se está preparando una cumbre para que se reúnan Putin y el presidente Trump en Alaska próximamente. En relación a la Fed, ahora ya son 10 los candidatos para ocupar el puesto de la presidencia que quedará vacante en el mes de mayo del 2026. Es mi comentario. Buenas noches, que tengan un magnífico fin de semana. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.